Perfecto. Entonces, vamos a ir de arriba para abajo, porque es lo más simple a lo más complejo, poco a poco. Vamos a ver muchos tipos de válvulas y de cosas extrañas que definitivamente no es mi fuerte, entonces ahí de una vez les pido disculpas si estoy bateando. Bueno, no, les pido disculpas porque voy a batear, pero bueno, lo primero que quiero que vamos a este subsistema que está bastante aislado, que es el sistema de autodestrucción del cohete, que cuando detecta que hay algo muy mal, em, pues explota. Entonces es muy simple. Es un sistema aislado, es una caja negra casi, donde simplemente es un GPS, una batería, una computadora y un sistema de transmisión de radio. Entonces, la computadora va a estar chequeando la información del GPS y si ve que tiene movimientos extraños, si ve que está en caída muy rápido, como no debería estar haciéndolo, o si recibe el comando correcto del ground station, activa un detonador que explota unas cargas más potentes que terminan explotando los tanques de propelante, que terminan explotando el cohete por completo. No recuerdo si SpaceX como tal ha utilizado esto. Sí sé que los Solid Rocket Boosters del Space Shuttle varias veces explotaron en su defensa, si no me equivoco, en el accidente de 2003 de Columbia. No, mentira, de Columbia no, en el Challenger tal vez. No, no recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que el Shuttle más de una vez explotó. O sea, usaron el sistema de autodestrucción de los cohetes por cuestiones de que hubiera emergencias. Entonces, como es un sistema aislado, quiero que se acostumbraran como la nomenclatura, por nombrarlo de alguna forma. Entonces, ahora vamos a ver, esta es la parte más pequeña, se refiere únicamente a lo que es el payload. Entonces, ¿qué pasa? El payload simplemente está conectado a través de un conector umbilical. El conector umbilical es ese montón de tuberías que ustedes encuentran cuando ven el video de un lanzamiento SpaceX que está la torre, ¿verdad? Que sostiene y hay un montón como de tuberías y cables guindando. Ese es el conector umbilical. Entonces, siempre que eso está conectado, si usted es el dueño del satélite, usted tiene acceso desde una computadora a través de internet a todo el satélite. Cuando eso se desconecta, el satélite tiene que detectarlo y entrar en su propia secuencia de telemetría. Pero ¿qué pasa? Tiene que haber sensores que le digan al cohete que digan que ya se separó el payload. Y suena muy tonto, pero realmente es importante porque esto viene al concepto de lazo cerrado. El lazo cerrado es que en vez de yo decir, ok, mi motor se mueve da a 10 RPM, si la llanta es de eh, 10 centímetros de circunferencia, entonces se mueve 1 metro por minuto. Entonces, si yo quiero que se mueva 1 metro, simplemente enciendo el motor por 1 minuto y listo. Eso, digamos que tiene sentido, pero es una mala práctica, porque puede que haya error acumulado. ¿Qué pasa si la llanta patina? ¿Qué pasa si hay rocas o algo en el suelo? No avanza 1 metro. Entonces, ¿qué hace usted? Le pone un encoder al motor, que es lo que vimos, o un IMU o algún sensor de distancia o algo extra que le confirme eso. Y usted tomando ese error, esa diferencia entre su sistema inercial, que es el de contar tiempo, y su sistema de lazo cerrado, con ese error usted puede calibrar el sistema de control. Entonces, un sensor que esa separación, y uno dice, es bastante obvio, ¿no? O sea, si usted le dice que se libere, se liberó, pero es importante tener este tipo de sensores de confirmación. Ok, entonces, por otro lado tenemos lo que es la separación del fairing, que es como, les dije antes, es como la cápsula donde está todo el payload del Falcon 9. Hay diferentes métodos de hacer estas separaciones y también de separaciones entre etapas. Uno de los que más me gustan es que usan tornillos explosivos. Entonces usan tornillos especiales, así que directamente, que directamente se usan como tornillos normales. La diferencia es que están conectados a una carga explosiva. Entonces, cuando hay que hacer la separación, así como suena, explota el tornillo
y ya está separado las dos partes. Suena muy violento, pero es algo que se usa mucho. Si seguimos esto, como vimos en la leyenda, la flecha amarilla significa helio. Entonces tenemos algún recipiente de helio, que si lo seguimos, tenemos un montón de recipientes de helio. Estos tanques se refiere a Stage 2, o sea, en la segunda etapa, la parte de arriba, tanque de helio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 tanques, por alguna razón. Y entonces de esos tanques se obtiene del helio, y yo tengo una válvula que me regula esa presión para los actuadores. Ahora, tenemos un problema. Esos tipos de actuadores no los conocemos porque son propietarios. Esta es la diferencia cuando estudiamos, por ejemplo, el Falcon 9, cuando estudiamos Space Shuttle, que el Space Shuttle o el Saturno 5, o todo lo que quieran, que sea como de la NASA, porque es una institución pública de Estados Unidos, todos los documentos son públicos. Tal vez que sí, que sean complicados de accesar, está bien, pero encontrar, por ejemplo, aquí tenemos esta otra válvula, que tenemos que aquí viene la tubería esta es la válvula donde se llena el tanque. Digamos, esta es como literalmente donde se conecta la manguera del ground station que llena todo el cohete de nitrógeno líquido. Y tenemos que es una válvula de llenado o de llenado, de drenado. Pero no sabemos qué tipo de válvula es. Porque ese conocimiento es propietario de SpaceX y es lo que hace que esos cohetes sean buenos y que no fallen la mayoría del tiempo. Entonces, ¿pero qué podemos hacer nosotros? Es asumir diferentes tipos, o sea, como pensar qué tipos de válvulas pueden ser en el momento que nosotros conocemos nuestros tipos de válvulas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo diferentes cosas. Una válvula de paso puede ser, o sea, normalmente cuando hablamos de válvulas solenoides, que son las que se pueden comprar como en micro JPM o en un Festo o lugares así, son de abierto y cerrado. O sea, es un solenoide que me abre o me cierre completamente el paso en una tubería. Entonces yo no tengo ningún tipo de regulación parcial, digamos, yo no puedo decir yo abro la llave a medio como en el baño, digamos que se abre en medio presión de todo, no se puede hacer con ese tipo de válvulas. Y luego no es solo, asumamos que sí se puede controlar, que tenemos un solenoide raro que yo puedo controlar qué tanto se empuja. No podemos usar las válvulas que ven en el micro JPM porque no están presurizadas, son para líquidos. Entonces sirven para agua y ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Que tampoco nos sirven, aunque este nitrógeno no fuera nitrógeno y fuera oxígeno líquido. ¿Por qué? Porque el oxígeno líquido es un criogénico. Y criogénico está a menos 180, menos 130, no recuerdo el número, pero está muy, muy frío. Entonces, ¿qué va a causar? Piezas plásticas se van a rajar, piezas metálicas que no están hechas para soportar esto van a tener problemas de expansión y contracción, o que va a causar grietas, y que con las presiones que estamos hablando en estos tanques, en los motores, en todo esto, van a explotar, o bueno, van a fallar, pues, y que si algo falla, algo va a explotar y el cohete va a fallar, y eso es lo que no se quiere. Entonces tenemos que ver a válvulas criogénicas. Entonces, esto es una mini válvula que no es tan interesante, pero tengo por acá varios ejemplos. Qué molesto. Tengo varios ejemplos de válvulas criogénicas. Digamos, por ejemplo, este es un proveedor que vende válvulas criogénicas que van con diámetros de tuberías desde un cuarto de pulgada a 8 pulgadas de diámetro. Rangos de presión de vacío hasta 6000 PSI. Para que una idea, el Raptor de SpaceX, el motor nuevo, el que está llegando a presiones de cámara inauditas, va a llegar a 500 PSI. Rango de temperatura de menos 269 Celsius a 200 Celsius positivos. Menos 273.15, ese es el absoluto, para que se hagan una idea. A ese rango pueden funcionar estas válvulas. Ahí viene como diferentes tipos de materiales en los que se puede construir la válvula, cómo se pueden acoplar las tuberías, que si con rosca, que si soldado, que si a presión, cómo se activa una palanca, que usted llega y le da vueltas con la mano, o es neumática, o es eléctricamente actuada. Pero esta gente no es, o sea, sí tienen
su catálogo. Pero este tipo de gente es a la que cuando estamos en Miravalles 8, nuestros motores líquidos que llegan al espacio, nosotros contactamos a esta gente para que nos hagan nuestras válvulas propias, con actuaciones eléctricas, con los checks que nosotros queramos. Pero lo que quiero es que sepan que los actuadores que se usan en un cohete no tienen mucho parecido a los actuadores que usamos en nuestros cohetes. Es ciencia de materiales, es control, es resistencia de materiales, es otro desafío por completo. Incluso, por ejemplo, aquí tengo este video. Les voy a pasar el link al chat, porque probablemente no se va a ver bien, no se va a ver bien cuando lo transmita. Pero es un tipo de válvula de tipo globo. Hay tres válvulas criogénicas comunes, tipo esfera, que aquí tenía una foto. Esta es una válvula tipo esfera. Se mueve la palanca y como pueden ver en la parte de la tubería, es una esfera hueca. Entonces, a como se gira la palanca, se expone un poco más del área transversal de la esfera y se puede regular cuánto fluido atraviesa. Tenemos válvulas de tipo globo, que son las de este video. Tenemos las válvulas de tipo compuerta, que no tengo una foto, pero lo que hacen es que en vez de girar una esfera cuyo agujero se va exponiendo, a como se gira la palanca, usted levanta o baja una compuerta que sube y baja a lo largo del tubo, transversalmente al tubo, lo que expone un poco de área transversal a través de la cual puede pasar el líquido. O esta que está, las de tipo globo están hechas para eh, altas presiones. Entonces aquí es un miligramo. Ahí les mando el video a chat por si los quieren ver. Entonces, parte de la gracia es que la misma presión del fluido mejora la calidad del sello de la válvula, lo que disminuye aún más el, perdón, la posibilidad de que hayan leaks. eh, que se salga un poco el líquido, pues. Hay otros tipos de válvulas, por ejemplo, si van a taller de procesos y tienen y van a dar parte de oxietileno y ustedes van a abrir los tanques de oxietileno, van a tener válvulas de tipo diafragma, donde lo que hacen es que la rosca o la llave que usted gira presiona como una pieza como de hule, podemos decirlo, que comprime, o sea, que cierra y hace un sello. Entonces la tubería lo que impide que pase el gas. Esas son como las llaves para gases más simples que hay. Después de ahí es más complicado. Los sellos pueden hacerse directamente con rosca o sin muchos problemas. Pero como les digo, si volvemos a esto, nosotros simplemente no sabemos qué tipo de válvula está usando SpaceX acá. Con estos conocimientos de esas válvulas y con los conocimientos que ustedes tienen, que son infinitamente muy grandes que los míos, porque yo de fluidos conozco cero, se puede trabajar. Ahora, ¿por qué es que tengo esta válvula tan caca aquí? Es porque, digamos, esta es una válvula mecánica. Para activarla, se le da vuelta a ese perno hexagonal que está ahí arriba. Y eso, creo que esto es. ¿Qué interfaz más mala? Bueno, el punto es que eh, usted da vuelta a ese perno y se abre o se cierra el paso. Entonces, eso claramente no funcionaría nosotros en un cohete, porque no va a haber nadie moviendo esa llave. Entonces, ¿cómo podemos adaptar, por ejemplo, esta válvula a nuestro sistema? Puedes ponerle un motor a pasos, por ejemplo, en el eje. Entonces nosotros podemos, con mucha precisión que viene de los motores a pasos, hacemos un acople a esa parte y sabemos exactamente qué tan abierto está la llave. Pero volvemos al concepto de lazo cerrado. Yo no simplemente voy a abrir la llave tanta fracción de vuelta y yo sé que eso abre un diámetro de tanto en el agujero, lo que permite un flujo de tanto, a tal presión, porque está bien, se puede asumir, pero mejor aún yo le pongo un sensor de flujo adelante y así yo puedo tener un lazo cerrado. Que si el flujo es más alto, no me importa cuánto calcule yo que tenía la llave abierta, la cierro. O al revés, si más bien el flujo está muy bajo, pues abro más la llave, no importa cuánto calcule yo que era. Entonces, ese sistema, el concepto de lazo cerrado es muy importante. Entonces, ya, dándonos eso encima y yendo más abajo, tenemos la parte de la segunda etapa. No, listo. Entonces, en la segunda etapa tenemos
5 tanques importantes. 5 tipos de tanques. El de nitrógeno, que lo usamos para actuadores hidráulicos. Tenemos el tanque de oxígeno líquido, el tanque de combustible de RP1, los tanques de helio y los tanques de TATEP, el que son ¿para qué? Para la ignición espontánea. Entonces, viendo de arriba, de abajo para arriba, tenemos el conector umbilical, que es el mismo que hablamos acá arriba. Es el enchufe donde vienen todas las tuberías y todos los cables que se conectan a todo el cohete. Y es lo que que lo alimenta a la Tierra, por así decirlo. Esto es lo que llena todos los tanques. Entonces, por ejemplo, como pueden ver, acá tenemos una barra alta, una barra muy alta, que es el Raceway. Si vemos una foto de Falcon 9, es un... Si hay una buena foto, no se puede ver. Aparentemente mi internet está fallando. ¿Me está escuchando bien? ¿Se qué pegó? Ok. Otra vez podemos ver en esta foto. El Raceway es ese pequeño palito que se ve ahí. En ese palito se ve como insignificante, pero realmente es bastante grande. A través de ese palo es como un vaso, es como un hub donde pasan muchas tuberías de muchos tipos. Entonces, si vemos lo que pasa por ahí, es un túnel de cables y de nitrógeno que viaja a través de esa tubería. Y entonces, básicamente, una forma es a través de donde pasan todos los cables y la tubería de nitrógeno, eh, de la parte de arriba a la parte de abajo de la segunda etapa. Porque en el medio están los tanques de propelentes, entonces simplemente no es posible. Entonces se tienen esas partes externas a través de donde pasan los cables. Entonces tal vez eso los inspira a que en su cohete, por ejemplo, quieran hacer si ven que simplemente ocupan pasar algo de donde está electrónica, la parte de abajo del cohete, que es el que tienen unos servos con control activo en unos scanners al fondo, por ejemplo, solo que tienen un gimbal, por ejemplo, cerca del motor, y luego tienen toda la electrónica en el NOSCOM, o sea, es muy difícil pasar los cables a través del medio porque, no sé, por N razones. Entonces, por ejemplo, pueden hacer lo que hace SpaceX y pasan los cables por afuera del cohete. Obviamente tienen un cobertor super aerodinámico y con cosas de protección térmica y un montón de cosas, pero es algo que ellos hacen. Ok, entonces tenemos los tanques estos de TATV, van a válvulas que abren y cierran. Obviamente son dos tanques, porque si estuvieran juntos, explotan en el momento. Entonces son dos tanques separados que tienen válvulas que los alimentan a la cámara de combustión del motor. Todo esto de acá es la Merlin 1D Back, que es el motor de la segunda etapa. Entonces ahí viene y tiene las válvulas que me prenden fuego. Luego tenemos todas las válvulas que tienen que ir combustible, porque combustible y propelente en general. Este es un muy buen diagrama de cómo está ordenado la turbobomba. Tenemos la entrada de oxígeno del tanque y tenemos la entrada de combustible del otro tanque. Y esas válvulas me las mezclan y aquí me las bajan a presión, porque la presión de los tanques va a ser mucho más alta. Entonces, de aquí se divide en dos, donde tenemos alta presión, baja presión acá, y esas presiones bajas lo que hacen es que me alimentan la turbobomba. La turbobomba, por si no han escuchado el término, es como un mini cohete, donde se quema un poquito o sea, se quema un poquito propelente para mover una turbina, una bomba, que ahora sí nos bombea RP1 y LOX en alta presión. Y eso, alta presión, es lo que viene a entrar a la cámara de combustión y ahí donde sale la propulsión del cohete. Entonces pueden ver la cantidad o sea, casi que en cada flecha tenemos una válvula diferente. Y eso es un punto de fallo diferente. Y claramente todas esas válvulas son eléctricamente controladas. O hidráulicamente, porque sean hidráulicamente controladas significa que en algún punto hay algo eléctrico que controla ese sistema hidráulico.
Entonces, al final de cuentas, lo que quiero que vean es la cantidad de cable, de conexiones negras comparadas con conexiones de fluidos que hay en el cohete. Hay muchos más cables, hay muchas más conexiones eléctricas que sí, que por supuesto que las tuberías tienen mucha más ciencia porque están a muy altas presiones y a temperaturas bajísimas, sí, tienen toda la razón. Pero cualquiera de estos cables también está sometido a ese tipo de estreses y si uno se daña, se destroza todo. Entonces ahí es donde vamos a otra parte que quiero que conozcan. La computadora de la segunda etapa, o las computadoras debería decir. Entonces cada computadora tiene un ADCS, o bueno, el sistema de orientación, un IMU, un GPS y la parte del radio, que realmente no sabría decirles porque no viene en el diagrama. Pero este... ¿He venido a hablar? Me parece escuchar el micrófono. Bueno, entonces, las computadoras, todos estos sensores y las computadoras están triplicadas. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. ¿Qué pasa si un cable falla o algo de ese tipo? O se hace un cálculo mal. Si se hace un cálculo mal, por cualquier error tonto, han habido errores tan tontos como que a la hora de ensamblar el IMU, lo pusieron al revés y no entraba. Entonces martillaron para que entrara. De hecho, mira, eh, voy a buscarles un video así rápido. Proton Crash. Fue un accidente que hubo el 2 de julio del 2013 con el cohete de Proton de los Cosmos. Bueno, es cortito. Es espectacular también. Voy a, voy a ponerlo, pero igual no se va a ver muy bien a través de la transmisión. Pero ¿por qué falló? Literalmente, mientras están ensamblando el cohete, iban a poner el IMU, que es lo que controla la orientación, para lo que determina la orientación del cohete, y lo pusieron al revés, directamente, lo pusieron al revés. Pero uno dice, y claramente, si algo no entra al revés, si algo está al revés, no debería entrar. Y efectivamente, pero el técnico que lo está instalando lo martilló hasta que entró. Y pues así lo instaló y así la gente lo aprobó y así se lanzó el cohete y causó que dieron 180 y pega contra el suelo. Y es un problema, porque si no me equivoco, el Proton usa hidracina, que es súper tóxico. Entonces, yo sé que ustedes no van a hacer esas cosas, pero por errores de ese tipo, sistemas como el de SpaceX tienen un sistema triplicado de computadoras, donde tienen 3 computadoras, 3 de cada sensor, y lo que hacen es que cada computadora calcula, no sé, el ángulo que se tiene que mover el motor para que gire el cohete de tal forma, y entonces se comparan los 3 resultados, y se hace un sistema de votaciones. Y digamos, si una computadora dice se tiene que mover 45 grados para la derecha y las otras dos dicen se tiene que mover 45 grados para la izquierda, se mueve 45 grados para la izquierda, no importa lo que diga la otra. Es un sistema de votación por mayoría. Entonces, esa es una forma de que si algo falla, no hay problema. Seguimos bien. Y por ahí leí, no sé si es cierto, no tenía un source más allá de que Maddy dijo que Elon Musk lo puso en un tweet que toda la electrónica del Falcon 9 cuesta únicamente $10,000. $10,000 por toda la electrónica del cohete. ¿Y por qué es eso? Por esto. Ellos usan no necesariamente componentes COFs, Commercial Off the Shelf, pero definitivamente componentes que no son Space Rated. Si ustedes buscan, por ejemplo, una Mega 328, que es el micro que usa un Arduino, puede costar que 2, 3, $5 máximo por unidad. Pero uno que está hecho Space Rated, que es para resistente a radiación y un montón de cosas, puede costar más de $150, mucho más. SpaceX no hace eso. SpaceX simplemente tiene un montón de copias de la misma electrónica. Entonces, si una falla, no importa que falle. Tengo 4 más, tengo 2 más. Entonces, así es como se la juegan. Entonces, luego tenemos el RCS. El RCS, el Reaction Control System, es control activo para corregir trayectorias. En el ascenso casi no se usa más que todo el torque generado por los 9 motores, o sea, regula cada motor individualmente para generar
un torque y que el motor gire, pero a fin de cuentas sí está el RCS y tal vez lo han visto dispararse si han visto un aterrizaje de SpaceX cuando el cohete aterriza en la barca, en las balsas estas flotantes. Y cuando aterriza a veces sale como un gas blanco de la punta. Esos son actuadores que liberan nitrógeno a altísima presión y funciona como un mini motor de cohete. Lo que hace es que genera un torque y acomodan el cohete de la forma correcta. Pero hay cualquier cantidad de actores. Digamos, tenemos pitch, yaw y roll para las versiones más nuevas. Eso significa que me controla como adelante y para atrás, para izquierda, para derecha y sobre su propio eje. Y el Lash son thrusters. Lash se refiere a los motorcitos, por llamarlo de una forma, a los propulsores pequeñitos, que en este caso son de nitrógeno líquido, que se activan para alejar la segunda etapa de la primera etapa a la hora de la separación. Porque si nada más se separan, o si se quitan los tornillos, y los dos van a quedar ahí juntos. Y si se enciende el motor de la segunda etapa, va a quemar toda la primera etapa. Y la primera etapa todavía tiene combustible, entonces puede explotar y dañar la segunda etapa. Los motores Flash lo que hacen es que le dan ese empuje, no, o sea, frío, porque es nitrógeno líquido, y genera el empuje suficiente para alejarnos de una etapa a la primera etapa hasta un punto donde es seguro encender, encender el motor de la segunda etapa y seguir. Entonces, eso son lo que sirve con los Flash. Tal vez tenga una falta Flash. Bueno, son muy pequeños comparados con... Son así, bueno, estos son del Saturno 5 tal vez. Pero en general tal vez aquí se vean bien. Si no me equivoco, son los que se pueden ver como en los alrededores del... No, es que no sé ni cuál motor es este. Pero en general se usa para eso. Lo que hace es separar de manera no destructiva la segunda etapa de la primera etapa. O X etapa de X menos una etapas. Y siguiendo más para abajo, entonces ya hablamos de los tanques y el montón de válvulas que tiene este montón de cosas. Y realmente no es tan diferente la primera etapa, la segunda etapa. Bueno, obviamente algo muy importante que tenemos son las baterías, ¿verdad? Son baterías de litio fabricadas por Tesla, de hecho. Son las baterías que usan, las mismas baterías que usa Tesla en los carros, se usan para alimentar los cohetes. Y pues sí, la primera etapa realmente es muy, muy parecida. Lo más complicado es que son muchísimos más actuadores porque son 9 motores en vez de uno. Entonces eso implica que hay 9 veces actuadores. Ah, bueno, y algo interesante. Me parece escuchar sí, aquí está. Entonces, cada motor tiene su propia computadora, que es triplicada. Entonces, cada motor tiene 3 computadoras. O sea, la primera etapa tiene 27 computadoras, la segunda etapa tiene 3 computadoras, son 30 computadoras solo de motores, más 3 computadoras de determinación de orientación que hay en cada etapa. Son 36 computadoras que casi todas hacen lo mismo en un solo cohete. No es una computadora global que hace todo. Entonces, si bien en nuestros cohetes de introducción tenemos un solo sistema de electrónica que me controla todo, a como vamos avanzando en Miravalles N, vamos a tener, por ejemplo, la computadora que me controla el gimbal, por ejemplo, la computadora que me controla el sistema control activo, la computadora que me controla X cosas. De la misma manera que está estructurado esto. Y por la misma razón, porque para nosotros va a ser muchísimo más barato tener réplicas de los sistemas de computadoras a comprar componentes que sabemos que no se van a dañar nunca. Es más barato. Entonces, si nosotros en TaxPace vamos por el lado de que ocupamos ahorrar plata. ¿Ustedes no ven que la pantalla se mueva? Pregunta. Sí, pero a veces el audio como que se pega a la pantalla todo bien, al menos a mí. Ay, qué problema. Yo espero, de verdad espero que la grabación quede audio bien. Como estoy grabando local, no estoy grabando en la nube, yo generalmente espero que la grabación quede bien. Entonces, ok.
Como les digo, igual mucho de esto son cosas que ustedes sentando se lo pueden descifrar. Es simplemente como que digan, ah, qué interesante, sí, esto y eso. Entonces, con esto lo que quiero es como que se inspiren, como que vean cómo funciona en la vida real esto. Pero así como algo random que acaba. El motor tiene un sensor de presión, ¿verdad? Porque el sensor de presión me regula cuánto combustible, cuánto propelante yo le estoy metiendo. Ahora, quiero que se imaginen cómo funciona un sensor de presión que, un sensor de presión que tiene que aguantar 500 PSI. Porque el DHT-22 o el BMP-180, que no, el 122 es nada que ver, es de metal, perdón. El BMP-180, 280 que ustedes que van a usar para la altitud, esto no le va a traer eso a un cohete, ¿verdad? Porque, o sea, la cámara de combustión, las presiones altísimas, las temperaturas altísimas, eso no va a funcionar bien. Entonces, ¿cómo es un sensor de presión? O sea, es un sensor fundamental, o sea, presión es una variable física fundamental. ¿Cómo miden ustedes la presión en algo tan complicado? Entonces, ahí es donde vienen las cosas vacilonas que... Hay una empresa muy buena que se llama Honeywell. Miren, high pressure sensor. Honeywell es una empresa que hace todo. Ellos hacen todos. Cuando fuimos al IAC, yo fui a una charla que fue como mi favorita, donde estaban hablando de un prototipo de un biodomo. No sé si han escuchado que en sistemas espaciales tenemos un biodomo. El objetivo es tener como un espacio completamente aislado y cerrado donde podamos crecer plantas, pero que sea un sistema cerrado, donde cada muy poco, donde, o sea, con una frecuencia muy baja, que se tengan que llenar de nutrientes, de abono, digamos, pero que es un sistema cerrado a niveles de agua, de sustrato, todo esto es completamente automatizado. Entonces, cada cierto tiempo llega un astronauta y llegará todo. Honeywell, junto con un equipo de investigadores, eh, hicieron eso ya y lo probaron en el Polo Sur. Sí, pero Honeywell hace cualquier cantidad de cosas que ustedes pueden buscar y es una empresa demasiado grande. Una de las cosas que hacen ellos son transductores de presión. Ahora, que digan transductores me parece, no sé, curioso. Un transductor es algo que convierte eh, una variable física en otro tipo de variable física. Por ejemplo, qué sé yo, un panel solar, energía lumínica a energía eléctrica. O un motor, energía eléctrica, energía mecánica. Eso es un transductor, es algo que traduce tipo de energía a otro tipo de energía. Nosotros lo conocemos normalmente de un tipo de energía física, de cualquier color, luz, presión, lo que sea, a electricidad o viceversa. Transductores es el término general. Sensor es cuando convierte una variable física a una variable eléctrica. Actuador es cuando convierte una variable eléctrica a una variable física. Entonces me parece curioso que le digan, que lo hablen como transductor, no sé, es algo que me estresa un poquillo, pero el punto es que eso es un tuco de metal que es tanta la presión que se deforma y esa formación no puede transmitir. Pero está hecha para presiones de 100.000 PSI. Ahora, puede que esto no funcione a temperaturas. Por ejemplo, esto dice que llega a temperatura máxima de 250 Fahrenheit. Me da hasta pereza ver qué temperaturas es en Celsius. Pero lo punto es que esto no funciona. Pero esto no se parece en nada a un BMP 180, por ejemplo. Ligeramente diferente y ligeramente mejor calidad. Entonces, son principios que nosotros conocemos. Es meter un transductor, una cosa que parece una tuerca dentro de la cámara de presión y conectarla a un microcontrolador, porque sí, que es un microcontrolador, es una computadora que tiene una ADC que mide variables analógicas y las calcula, porque eso lo sabemos hacer nosotros. Es simplemente que en vez de esto, es algo muchísimo más caro y muchísimo más complejo. Y con eso sí podemos medir cosas en cohetes de verdad. Pero aparte de eso, es la misma vaina. Es la misma cosa. Entonces, eso es lo bonito específicamente de ver el Falcon 9 de SpaceX, en particular. Porque si hubiéramos visto Saturno 5, por ejemplo, ahí sí que, o no sé, realmente no sabría cohetes, no sé, Ariane 5 o los Cosmos, o lo que sea, no sabría decirles cómo funcionan. Pero cosas como
Saturno 5, eso sí que está hecho con tecnología de grado espacial completamente. Con ese tipo de hardware que yo les dije que está probado una tras otra vez, de que no se destruya en el espacio, y no se va a destruir. Nosotros no vamos a usar ese hardware, nosotros vamos a usar este hardware. Entonces es ver cómo podemos a lo largo de la historia de Texas, a lo largo de que existe telemetría de sistemas espaciales, ver cómo vamos reemplazando componentes que nosotros ya sabemos usar por componentes que midan lo mismo, pero sean más volados. Ese es el objetivo y eso es lo que yo quería que quedara hoy. Porque como digo, ya si tienen un interés genuino en el Falcon 9, y ya ustedes pueden sacar el tiempo y sentarse aquí a ver, esto está muy bonito con colores y muy claro y todo. Hay un subsistema más que quería ver antes de terminar, que es el sistema de recuperación de los fairings. Porque es muy loco, o sea, es un sistema, son como dos sistemas aislados, porque el fairing es, como dije, esto de acá, ven esta partida a la mitad, eso se abre en dos mitades y ya casi que fuera atmósfera y eso, esta gente lo quiere recuperar. ¿Cómo diablos hace eso si se separa por completo? Entonces, literalmente tiene una computadora con los sensores que ya vimos, tiene un tanque de nitrógeno, como las válvulas de RCS que antes intentamos descifrar qué tipo de válvulas eran, y da control activo. Entonces tiene como mini cohetes de nitrógeno líquido. Tiene sus baterías, ¿verdad? Para alimentar toda la parte eléctrica. Y tiene paracaídas, pero no son paracaídas comunes. Tienen los actuadores, ¿verdad? Que miran los paracaídas, como por ejemplo en Miravalles, es una carga pirotécnica. Aquí, quién sabe qué tipo de actuador será para liberar esto. Y son paracaídas que se pueden controlar y tienen controladores de paracaídas. Entonces, literalmente, es una tapa, o sea, una tapa es una palabra muy fea para algo tan complejo, pero es una tapa que al final de cuentas lo que va a hacer es volar hasta un lugar donde lo puedan recuperar. Eso es, de hecho, no sé si, ay, tiene un nombre muy vacilón, el barquito que usan para recuperar los fairings. Es un barco de pesca que le pusieron una red enorme, enorme. Entonces, este compa del ferry se comunica con el barco para que tenga la comunicación en tiempo real y autónomamente estos chinches se controlan para llegar a eso. Y o sea, es que, vean el tamaño del ferry. Falcon 9. No sé si vamos a poder. Ah, no, ahí está el barquito donde. Entonces, viendo una foto, puedan hacerse una idea de la escala. Cabe un bus, un bus cabe dentro de un ferry de estos. Es algo demasiado grande. Entonces, imagínense esto, volando con un paracaídas ahí metido, tirando unos chorros de aire comprimido para cambiar de orientación, aterrizando en un barco. Este barco aterriza en esa red. No sé, nosotros hablamos de drones y cohetes y tecnología de este tipo, pero realmente eh, se pueden hacer cosas muy locas con el mismo hardware que conocimos la semana pasada. Mr. Steven se llama el barco. Ok, entonces, el objetivo de la clase de hoy era que no quedaran dudas de qué era la aviónica. Entonces, la aviónica es la electrónica que controla los cohetes. Eso pueden ser los radios, eso pueden ser los actuadores, eso pueden ser explosivos, las válvulas que mueven el cohete. Bueno, había una cosa más que quería enseñarles. Este es el manual del Falcon 9. Si usted se compró un Falcon 9, enseñan este librito de cómo usarlo. No tanto así, pero o sea, es como el manual que si usted va a comprar un Falcon 9 para enviar un pelot, usted lee esto y aquí tiene todas las análisis de ruido, de precios, de capacidades, de rangos de temperatura, todo un montón de cosas que usted tiene que saber. Muchos de este tipo de cosas, de hecho, lo usamos para el proyecto MUSA, cuando yo estaba. Teníamos que medir, o sea, teníamos que ver como el rango de temperatura porque se va a lanzar, o cuando estaba por uno se ponía a lanzar en Dragon, en la cápsula Dragon de Falcon. Entonces había que ver como qué capacidad de regulación de temperatura y de humedad tenía Falcon 9. Pero lo que les quiero enseñar es, a ver, ¿dónde está esto? Casi aparece. Ok, esta tabla es muy apasionada. Son todos los sistemas de radio que tiene el Falcon 9. Eso es el Falcon Heavy. Entonces, tiene el Falcon Heavy. Entonces, tiene 4, 5,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tiene 15 transmisores diferentes. Tiene 3, 5, 6, 7 son receptores y 8 son transmisores. No hay dos bandas iguales. Bueno, sí, aquí hay dos bandas iguales. Iridium es una red de satélites que usted puede usar para lo que quiera. Ustedes pueden en ese momento, creo que Micro venden un receptor de iridio, entonces usted lo puede usar como una conexión a internet. SpaceX lo usa para comunicarse o sea, lo usan para transmitir información cuando ya está fuera del alcance. La telemetría que tiene SpaceX, que recibe los cohetes, cuando no están cerca de un ground station, los envían a través de Iridium. Supongo que eventualmente van a dejar de usar Iridium y van a usar Starlink, pero por ahora usan eso. Entonces, tienen 2 transmisores por etapa de telemetría. Esto es solamente transmisión. Entonces, esto manda un ping cada cierto tiempo sobre el estado del satélite. Y la segunda etapa tiene 2 igualmente. Son frecuencias diferentes, las 4. Y tienen bandas anchas diferentes, ambos. Las frecuencias son diferentes para que no haya interferencia entre ellas, ¿verdad? Usa un protocolo de PCM que es... Ay, se me olvidó qué significaban las siglas, pero era básicamente una forma de cuantificar ondas analógicas. Entonces, directamente son ondas analógicas, pero se ven como si fueran digitales, y se codifican como si fueran digitales, a lo que entendí. Tiene el receptor GPS, que es lo mismo que se tiene, de que ustedes van a comprar, pero bueno, pero bonito. Y el dato curioso, los GPS que ustedes compren tienen la limitación de que no pueden ir a más de, no me acuerdo qué velocidad, y no pueden estar a más de 80 kilómetros de altura. O sea, deja de funcionar. En el momento que detecta que está a más de 80 kilómetros de altitud o más de esa velocidad que no me acuerdo, ya deja de funcionar. Eso es porque originalmente cuando GPS funcionó por primera vez, era una red privada de satélites que hacían esa función para la rama militar del gobierno de los Estados Unidos. O sea, fue algo genial lo que hicieron hacer en público, pero había mucho miedo de que gente mala hiciera ICBMs, misiles balísticos intercontinentales, o sea, bombas nucleares lanzadas en un cohete usando los GPS, o sea, la red de GPS que usan ellos. Entonces pusieron la limitación de que no puede ir a más de cierta velocidad, que es la que se ocupa para salir a órbita, y no puede ir a más de cierta altura, 80 kilómetros. Por Dios, realmente no sé qué está pasando con mi internet. Están demasiados problemas. Entonces, ¿puedo explicarles eso rápidamente y lo dejamos acá? No, es una lástima, pero es que me está dando muchos problemas y no sé, no logro ver qué es lo que está pasando. Pues así como les decía, entonces cuando el gobierno, no me acuerdo qué rama de la parte militar de los Estados Unidos, pero básicamente dijeron, lo vamos a hacer público, pero vamos a poner estas limitaciones. Entonces usted puede usar GPS para lo que quiera, que robots, que carros, que cohetes, modelos, lo que sea, pero no se puede usar para salir al espacio. Entonces vamos a necesitar como permisos muy raros y muy volados para hacer nuestros cohetes orbitales en un futuro. Luego usa muchos altímetros de radares, o sea, básicamente mandan un pulso de radio y no sé cómo, pero ya, o sea, nunca he visto cómo son los radares, pero son los mismos radares, o sea, el mismo concepto de radares que usan como los barcos para detectar otros barcos. Entonces, supongo que tiene que ver con time of flight, con los sensores de esos de distancia que miden el tiempo que tarda el pulso de la radiación electromagnética en ir y regresar. Entonces, tiene como el emisor y el receptor, que tienen la misma frecuencia, cada par. Entonces, con eso pues, logran identificar la altura a la que está el cohete actualmente, porque es algo muy difícil de determinar con algo que va tan rápido. Y bueno, eso sería. Que quería creer que tiene una cantidad de. O sea, nosotros en nuestros cohetes usamos un transmisor bidireccional a una tasa de transferencia de datos bajísima. Esto es otra cosa completamente. Entonces, primero quiero pedir muchas disculpas por mi internet. Literalmente me vine a Cartago, entre otras razones, porque aquí, según yo, tengo internet estable y lo voy a usar para dar las clases
con menos problemas y menos bulla que en San Carlos. Pero no sé, realmente no sé qué fue lo que pasó y me da muchos problemas. Y quería saber si alguno de ustedes tiene algún tipo de pregunta de lo que hemos visto, no solo hoy, porque hoy fue muy demostrativo de Falcon 9, pero sino de lo que hemos hablado y sobre cómo si quieren como ideas de cómo hacer cosas para el proyecto de ustedes. Que sí que todavía no se han formado los grupos, pero para que vayan pensando. No sé si quieren saber algo. Pues si no están viendo el chat, Mara me acaba de decir que en estos días van a estar comunicando porque ocupan saber quiénes van a continuar con el curso y qué área prefieren, como propulsión, fuselaje, telemetría, ground station. Sobre eso, la próxima semana vamos a tener la última clase de telemetría donde vamos a hablar de ground station, porque ¿sabes? Hay muchas cosas muy parecidas a la computadora de un cohete, pero digamos las antenas varían, los rayos varían, la alimentación varía, entonces quiero que identifiquemos esas diferencias y ver cómo podemos hacer, como por ejemplo un servidor para subir los datos de telemetría en tiempo real, para poder, qué sé yo, que cuando tengamos el Miravalles funcionando, tengamos una página web donde se puede ver la telemetría del cohete en tiempo real. Yo no le podría responder eso, Jonathan. Eh, Estoy seguro que sí, pero no le puedo decir que sí. Yo estoy coordinando el equipo de telemetría. Yo estoy coordinando el equipo de telemetría, que se refiere como la computadora de vuelo, a la caja de ignición y la clínica del banco de pruebas, aunque esa última es más independiente que los demás. Y, pero como el coordinador del proyecto Miravalles es José Ricardo, que fue el que dio como la clase complementaria a propulsión. Sería que se le acerquen a él a ver si pueden, si hay oportunidad de unirse a Miravalles 1. Y si no, van a haber muchas otras versiones de Miravalles, que muchas otras versiones de Miravalles 2, N Miravalles, donde va a haber posibilidades. Y sí, lo que no terminamos de ver hoy. De por sí era mínimo lo que les quería enseñar extra de esto. Entonces la próxima semana, con mejor internet, espero yo, vamos a terminar de ver el poquito que faltaba. Y, ¿y qué? Ah, y la parte de ground stage. Así con eso terminaría yo. La semana que le siga a eso, vamos a tener una clase con Osman Quiroz. Él es el compa que programó todo el satélite Irazú. Casual. Pero no va a ser sobre el proyecto Irazú, va a ser sobre ciclo de vida de proyectos y project management y organización de proyectos y de trabajo en general, enfocado a proyectos espaciales, por supuesto. Entonces, va a ser interesante y sería bueno que vayan a esa charla específicamente si tienen interés en coordinar, ser project managers, tener alta responsabilidad en TechSpace. Y hasta el año pasado, Ariase, fuimos todos los project managers de TechSpace. Entonces, es vacilón ser project manager. Entonces, espero verlos la próxima semana y la que sigue. No sé si tienen preguntas, voy a quedarme acá un momento más y si no, nos vemos la próxima semana. Y de nuevo, quiero pedir disculpas por el desastre de clase que fue hoy. Kevin Gómez tiene la mano levantada. No sé si fue sin querer. Por la vida. Ahí los veo. Dejar de grabar.